Xi Jinping y Joe Biden estuvieron hablando más de 2 horas en un encuentro a través del Zoom. Durante esas 2 horas, Xi Jinping en ningún momento denunció el acto criminal que está perpetrando Vladimir Putin en Ucrania. En ningún momento denunció la invasión que ordenó Vladimir Putin sobre Ucrania cuando Ucrania no estaba atacando a Rusia, no financia terrorismo en Rusia, no estaba haciendo ningún tipo de acción en contra de Rusia y lo mismo fue masivamente atacada y en ningún momento el presidente chino condenó ese acto llevado a cabo por Vladimir Putin. Dijo, en cambio, que Joe Biden debía hablar con el presidente de Rusia y ponerse de acuerdo sobre lo que implica la ampliación de la OTAN hacia el este. Debía hablar el presidente de Estados Unidos, según el líder chino, con Vladimir Putin para ponerse de acuerdo sobre las causas de esta invasión. A mí siempre me han resultado condenables las invasiones perpetradas por Estados Unidos, por caso en Panamá, por caso en la Irak de Saddam Hussein, a pesar de lo despreciable que era el narcolíder panameño, un dictador militar, Manuel Antonio Noriega, o un psicópata criminal como Saddam Hussein. Así todo fueron actos repudiables, fueron brutales crímenes. Esas y otras invasiones y otras operaciones militares, como la guerra en Vietnam, por ejemplo, absolutamente repudiable. Pero no sé por qué hay dificultad para condenar esta masacre sistemática, este crimen en masa que está cometiendo Vladimir Putin. Siempre, y en esta columna también lo hice, he cuestionado como una traición al espíritu de los acuerdos que condujeron al final de la Guerra Fría las ampliaciones de la OTAN hacia el este. Pero he explicado también que esa ampliación no se dio de la forma que la relata Vladimir Putin, que daría la impresión de que la Alianza Atlántica fue invadiendo países, ocupando países para tender un cerco geopolítico a Rusia. Y en realidad el sistema es al revés. Son los países que pertenecieron a la órbita soviética o directamente integraron la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas los que pidieron a la OTAN el ingreso a esa organización de defensa. ¿Para protegerse de quién? Para protegerse de Rusia. No obstante eso, el razonamiento de Putin se basa en una afirmación que es importante dilucidar si es cierta o no, o hasta qué punto es cierta. Ese relato afirma que la OTAN traicionó acuerdos firmados expresamente sobre la no ampliación hacia el este. Bueno, la verdad es que no existe ningún documento firmado en los que fueron las negociaciones que condujeron hacia el final de la Guerra Fría y particularmente una negociación que fue la negociación entre el gobierno del entonces presidente norteamericano George Herbert Walker Bush y el entonces líder soviético Mikhail Sergeyevich Gorbachev sobre la reunificación de Alemania. Cuando cayó el muro de Berlín y empezó a disolverse, a desaparecer, a difuminarse la República Democrática Alemana, la RDA, la Alemania comunista, las negociaciones que condujeron a la reunificación de Alemania, que fue liderada por el entonces líder o canciller de la Alemania federal, Helmut Kohl, según el relato que presenta Putin y que sostienen varias visiones, incluida la de Xi Jinping, según dejó ver en este diálogo de más de 2 horas con Joe Biden, ahí hubo un compromiso expreso
¿no? Por lo menos de palabra, pero expreso, de no ampliarse hacia el este. La verdad es que no hay pruebas contundentes. Definitivamente, en materia de documentos, el documento que hay es el Acta Fundacional OTAN-Rusia, que se firmó en 1997. Lo que se señala en ese documento es un compromiso de la OTAN de no instalar fuerzas permanentes y que sean fuerzas de combate en países cercanos a Rusia, pero no hay un documento firmado de no ampliación hacia el este. Y en cuanto a lo que fueron las conversaciones, lo que está registrado históricamente sobre las conversaciones del presidente Bush, Bush padre, con el entonces líder soviético y el último líder que tuvo la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, a propósito de la reunificación de Alemania, bueno, tampoco consta en ningún papel un compromiso expreso, ni siquiera el supuesto compromiso de palabra. Ese compromiso de palabra que pudo existir habría sido de quien era el secretario de Estado del gobierno de aquel presidente Bush. Se llamaba James Baker III, para decirlo completo. Y James Baker viajó a Moscú en 1990 y negoció con Gorbachev partes sustanciales del acuerdo para la reunificación alemana. Y de ahí surge la visión de que James Baker, el secretario de Estado, o sea, el canciller de George Herbert Walker Bush, dijo expresamente que la OTAN no iba a avanzar ni un milímetro más de Alemania. La reunificación de Alemania en sí misma implicaba el ingreso de un ex país del Pacto de Varsovia, o sea, la órbita soviética en Europa Central, a la OTAN. ¿Por qué? Porque la República Federal Alemana, a la que se fusionaba la RDA, era parte de la OTAN. Por lo tanto, la unificación en sí mismo ya implicaba el ingreso a la OTAN de un país o de un territorio que había pertenecido al Pacto de Varsovia. Y dicen que ahí expresó en palabras el canciller Baker que no iba a avanzar ni un milímetro más, ¿no? Más allá de Alemania, la ampliación de la OTAN. Llegaba hasta Alemania, incluso había un compromiso, y entiendo que se cumplió, de que en lo que había sido la Alemania del Este, la RDA, nunca habría soldados no alemanes de la OTAN. Entiendo que eso se cumplió, pero más allá de eso, la ampliación se aceleró a partir de 1999, cuando Polonia, la República Checa, parte de la ex Checoslovaquia, y Hungría solicitaron formalmente el ingreso a la OTAN. Incluso formal e insistentemente solicitaron ese ingreso. Y la verdad que con mirar la historia de esos países dentro del Pacto de Varsovia, uno entiende por qué pidieron tan desesperadamente ingresar a la OTAN en 1999. Polonia había vivido represiones muy feroces y golpes de Estado. El general Jaruzelski fue impuesto desde Moscú para aplastar las protestas del sindicato Solidaridad que lideraba Lech Walesa, el obrero electricista de los astilleros Lenin en la ciudad de Dansk, que fue el movimiento anticomunista que terminó derrumbando al régimen de Jaruzelski y al comunismo en Polonia. Pero lo que sufrieron los polacos por esa dictadura militar impuesta desde Moscú fue lo indecible. Se entiende que Polonia no haya querido estar protegida de un país con las que había sufrido los rigores que había sufrido. Hungría en 1956 sufrió una invasión soviética para aplastar el proceso de reformas y de apertura democrática que se intentaba en ese país por entonces miembro del Pacto de Varsovia. Y la República Checa, que junto con Eslovaquia habían sido Checoslovaquia,
cuya capital era la capital checa, Praga, había recibido los tanques soviéticos en 1968, habían entrado a aplastar lo que se había dado en llamar la Primavera de Praga, el proceso de reformas y de apertura económica y política que impulsaba el entonces líder checo Alexander Dubček. Se entiende que hayan pedido ingresar a la OTAN. Es discutible que la OTAN los haya aceptado. A mí me parece discutible, pero no es lo mismo que presentar el tema como si hubieran sido invadidos por la OTAN o como si hubieran sido presionados por la OTAN para que se incorporaran a la estructura de la Alianza Atlántica. Sí me pareció condenable y absolutamente negligente cuando en el 2008 Bush hijo, Bush hijo, o sea, George Walker Bush, George W. Bush, en una cumbre de la OTAN que se llevaba a cabo en Bucarest, la capital de Rumania, invitó a Georgia, este país caucásico que fue una república soviética, y a Ucrania a integrarse a la OTAN. Ese fue un acto negligente, burdo, pero fue descalificado por los mismos países integrantes de la OTAN. Los mismos países integrantes de la OTAN se encargaron de dejar sin efecto esa invitación irresponsable que había hecho el entonces presidente Bush, que era el hijo del anterior, a Ucrania y a Georgia, que eran ex repúblicas soviéticas. Pero incluso si fuese absolutamente así, si hubiese habido incluso documentos firmados, que no los hay, si se pudiese probar que James Baker verdaderamente dijo en aquella cumbre en Moscú, en su reunión con Gorbachev, que no iba a avanzar ni un milímetro más hacia el este, más allá de Alemania, algo que Gorbachev personalmente negó que hubiese escuchado él en el 2014. Incluso si fuera cierto, justificar con eso la masacre, el crimen en masa que Vladimir Putin está perpetrando en Ucrania es una atrocidad, es una inmoralidad. Hablar de la ampliación de la OTAN hacia el este, siendo que la OTAN no está en guerra con Rusia, puede ser cuestionable, puede ser discutible, se puede decir que esa ampliación traiciona el espíritu o deja de lado irresponsablemente el espíritu de los acuerdos que condujeron al final de la confrontación este-oeste. Pero de ahí a justificar con eso que se esté perpetrando un crimen en masa como el que se está perpetrando contra los ucranianos, es atroz y es indecente, es inmoral. Tan inmoral como señalar con dedo acusador el escote y la falda corta de una mujer que ha sido violada.